Half-Life no nació como una obra maestra. En realidad, durante años, fue un juego completamente distinto, construido, destruido y rehecho tantas veces que es un milagro que haya terminado existiendo. Hoy no vamos a hablar del Half-Life que jugaste. Vamos a hablar de todas sus otras versiones, las ocultas, las filtradas, las que quizás nunca debiste ver. ¿Sabías que el protagonista original ni siquiera era Gordon Freeman y que el nombre del proyecto no era Half-Life, sino Quiver? Valve empezó desarrollando un shooter de ciencia ficción con una narrativa desordenada, enemigos que ni siquiera se movían bien, niveles reciclados de Quake y un motor a punto de romperse con cada comprensión. A lo largo de los años hubo builds internas, demos para prensa, versiones betas distribuidas con tarjetas gráficas, compilaciones secretas para testeos y builds filtradas por empleados temporales. Algunas están disponibles hoy, otras solo las conocemos por fotos de CDs viejos o testimonios de ex empleados. Este video es un recorrido por ese caos, por las alfas y betas de Half-Life 1, desde las desastrosas versiones 0.52 hasta la misteriosa build RC4 que se filtró justo antes del lanzamiento final. Lo que estás por ver es la historia del otro Half-Life, el que casi fue. Debo recordarte que si te están gustando estos videos, por favor suscríbete y déjame un pulgar arriba para que el YouTube pueda recomendar estos videos. Déjame un comentario también sobre qué te gustaría que hable en el próximo video y sin más que decir, continuemos. Antes de que existiera Half-Life como lo conocemos, había un proyecto completamente distinto, un shooter llamado Quiver. En homenaje a la base militar ficticia de la historia de The Mist de Stephen King, tenía soldados genéricos, criaturas alienígenas y un laboratorio subterráneo, pero no tenía identidad. No había narrativa cohesionada ni propósito claro, solo una sucesión de niveles caóticos llenos de enemigos que debían eliminar sin contexto alguno. El protagonista original no era Gordon Freeman en un principio, ni siquiera tenía nombre. Tampoco tenía historia o motivación personal. Era otro avatar sin rostro disparando por pasillos repetitivos. La historia era una mezcla vaga de invasión alienígena, conspiración gubernamental y horror cósmico mal definido. Los desarrolladores se inspiraban en Doom, en Quake y en The X-Files, pero no sabían cómo unir todas esas ideas en algo coherente. El resultado era un prototipo sin alma ni dirección narrativa. En 1997, luego de probar una build completa de esta primera versión, el equipo de Valve tomó una decisión drástica: reiniciar el proyecto desde cero. Literalmente, fue un punto de quiebre absoluto. Cambiaron todo: historia, protagonista, ambientación, ritmo, y así nació una visión distinta. En vez de otro clon de Quake, querían contar una historia de forma inmersiva desde el dentro del mundo, sin cinemáticas. Y entonces, en ese momento, como obra de arte, apareció Gordon Freeman. No era un soldado ni un superhéroe, era un físico teórico común atrapado en el experimento equivocado. Con él llegó Black Mesa, el desastre dimensional, los científicos desesperados y la narrativa que fluía a través del entorno, todo en tiempo real, sin quitar el control al jugador. El juego ahora no solo se jugaba, se vivía. Para lograr esto, Valve tuvo que reinventar su propio motor gráfico, bautizándolo como Gold Source. Fue reescrito y extendido para soportar scripts complejos, enemigos con comportamientos reactivos, diálogos dinámicos y un diseño de niveles mucho más natural. Pasó de ser una simple herramienta técnica a una plataforma narrativa, y eso fue lo que lo cambió. Ese acto de destrucción fue lo que dio nacimiento a lo que hoy conocemos como Half-Life, porque a veces el primer paso para hacer historia es borrar el pasado. Después del reinicio total del proyecto, Valve comenzó a reconstruir Half-Life desde cero, y lo que salió de esa etapa temprana fue un juego irreconocible, caótico y profundamente fascinante. El ejemplo más claro de eso es la Build Alpha 0.52, fechada el 4 de septiembre de 1997. Es la primera versión filtrada públicamente de Half-Life y también una de las más inestables. El Alpha 0.52 no tiene coherencia narrativa, es un Frankenstein digital, una mezcla desordenada de mapas incompletos, mecánicas rotas y enemigos colocados al azar. Los niveles no están conectados entre sí, hay escenarios que parecen mapas de pruebas, algunas armas funcionan, otros simplemente crashean al juego al disparar. Los modelos de los personajes están en un estado prototipo con animaciones básicas o directamente ausentes. Lo interesante es que revela esta build sobre el estado mental del equipo de desarrollo. Todo está ahí. La intención de crear una narrativa, el deseo de tener ambientes interactivos, la necesidad de construir tensión sin interrupciones, pero también está la evidencia de un motor aún inmaduro y un diseño que apenas empezaba a tomar forma. Entre los archivos de esta versión se encuentran elementos que nunca llegaron al juego final: enemigos descartados, texturas bizarras, estructuras de niveles extrañas y líneas de códigos alternativas. Es una ventana abierta a un mundo de desarrollo donde todo era posible y nada estaba resuelto. Valve estaba experimentando, improvisando
optimizando, probando cada idea para ver si sobrevivía la siguiente semana. Y aunque muchos de estos elementos fueron eliminados, el Alpha 052 dejó una huella. Es la prueba viva de que Half-Life no emergió pulido, fue tallado a martillazos, pieza por pieza. A pesar de su estado primitivo, el Alpha 052 ya contenía semillas de lo que Half-Life llegaría a ser. Algunos scripts rudimentarios intentaban activar eventos en tiempo real y se podía ver un intento de control de ritmo entre combate y exploración. Incluso la icónica palanca ya estaba presente, aunque su implementación era muy tosca. Esta versión no estaba pensada para el público, era interna, privada y usada principalmente para experimentar con las bases del motor y del sistema de juego. Que hoy podemos acceder a ella es casi un accidente histórico, resultado de filtraciones y preservación comunitaria, pero gracias a eso podemos observar Half-Life en su forma más cruda, desnuda de narrativa y de estética final. Analizar este build es como mirar un boceto inacabado de una obra maestra. No todo se entiende, no todo funciona, pero es imposible no notar la ambición detrás de cada línea de código, por caótica que sea. El Alpha 052 no fue un error, fue un paso necesario. Ahora, si hay algo que hace único al desarrollo de Half-Life es la enorme cantidad de builds que existen, tanto internas como filtradas. Cada una muestra un fragmento distinto del proceso caótico que Valve vivió, y aunque muchas se perdieron en el tiempo, otras sobrevivieron gracias a filtraciones. Todo comenzó con el Alpha 052, filtrada públicamente. Luego le sigue el Alpha 061, mencionada en notas internas de cierre, pero nunca publicada. Luego están las builds 366 y 418, documentadas en fotos de discos ópticos por ex empleados y periodistas como Geoff Keighley, pero ninguna de ellas está disponible. En 1998 empieza el desfile de versiones más definidas. Builds como la 676 es la famosa demo Day One, una versión reducida de Half-Life usada para la empresa y distribuida con tarjetas gráficas. Más adelante llega la build 693 y la build Gold 1, la 695, que probablemente sean idénticas y se incluían con las Voodoo Banshee. La build 703 también fue parte de estos paquetes OEM. La build 718 fue enviada a reviewers poco antes del lanzamiento. Luego están la NetTest 1 y la 2, que son las build 722, conocida como NetTest 1. Es una de las compilaciones más curiosas de desarrollo de Half-Life. Fue enviada en octubre de 1998, apenas 2 semanas antes del lanzamiento oficial, como parte de una prueba multijugador cerrada. Su objetivo era afinar detalles del modo online, pero lo extraño es lo que contiene más allá de eso. Aunque NetTest 1 ya tenía muchas piezas finales, también incluyen archivos que fueron eliminados o modificados antes del lanzamiento. Hay mapas con estructuras diferentes, scripts que no están en la versión retail y diálogos con ligeras variaciones. Incluso presentas configuraciones de IA menos pulidas y enemigos colocados en ubicaciones inusuales. La comunidad de preservación considera esta build como una cápsula del tiempo. Muestra cómo se veía el juego justo antes del cierre, con cambios que aún estaban en evaluación. Es una especie de mitad de camino entre la RC4 y las alfas más antiguas. Técnicamente funcional, pero llena de rastros del proceso iterativo. Hoy puede jugarse gracias a que un tester original la preservó y compartió años después. Es una pieza rara, valiosa y que muestra cuán dinámico fue el cierre del desarrollo de Half-Life. Pruebas multijugador previas al estreno oficial fueron como la que mencioné, la 727, y también se distribuyó con un Trustmaster, y la 735 fue la versión retail italiana, compilada antes que la global. La RC4, la 738, es uno de los filtrados más infames. Apareció gracias a un empleado temporal y fue lanzada ilegalmente por el grupo Class apenas días antes del juego final. Técnicamente es Half-Life, solo que todavía no estaba terminado. Luego vinieron las famosas builds para Opposing Force, Blue Shift, Dreamcast y PlayStation 2, algunas filtradas, otras mostradas en revistas o ferias. Incluso existen builds como la de 2034, usada para la demo de Half-Life 2 en el E3 de 2002, y la build -4, la famosa filtración de Half-Life 2 en 2003. Una mención especial la merece Uplink, una demo técnica que no aparece en el juego final. Contiene mapas únicos, segmentos rehechos y líneas de código que luego fueron descartadas, aunque corta. Es una de las piezas más curiosas del rompecabezas. Estas versiones no solo enseñan cómo se construyó el juego, sino también cómo se descartaron ideas que no funcionaban. Uplink es una de esas piezas que muchos fans conocen, pero pocos comprenden del todo. No es una simple demo técnica ni una versión recortada del juego final. Es una compilación completamente independiente, creada específicamente para promocionar Half-Life semanas antes de su lanzamiento oficial. Fue distribuida en discos incluidos en revistas de videojuegos y paquetes de hardware. Su objetivo era mostrar las capacidades del juego, la IA, la ambientación, el uso del motor Gold Source y la integración narrativa. Pero lo que muchos no
no saben es que el contenido de Uplink no aparece en el juego final, ni los mapas, ni los scripts, ni los diálogos fueron reciclados directamente. En Uplink controlas a Gordon Freeman en una sección completamente nueva de Black Mesa. Los objetivos son distintos. Los NPCs tienen líneas de códigos dinámicas y los eventos suceden en un orden rítmico que no corresponde a ninguna parte del juego retail. Hay elementos como torretas, puertas bloqueadas y enemigos colocados en lugares estratégicos que fueron modificados o eliminados por completo en la versión final. Algunos consideran que Uplink es lo más cercano a una build intermedia entre las versiones alfa y la Gold. Su estructura es más pulida que las alfas, pero no alcanza el nivel de cohesión del juego completo. Es una especie de universo paralelo, familiar pero extraño. También es importante notar que Uplink fue diseñada bajo presión. Valve necesitaba algo que demostrara el potencial de Half-Life sin comprometer contenidos del juego real. Por eso armaron esta mini campaña alternativa basada en ideas descartadas y scripts temporales que funcionaban bien por sí solos pero no encajaban en la narrativa global. Muchos jugadores que probaron Uplink antes del juego completo quedaron sorprendidos por su atmósfera opresiva, su ritmo pausado y el enfoque en la supervivencia más que en el combate directo. Esta demo capturó perfectamente el tono que Valve quería para Half-Life, incluso si luego algunos de esos elementos fueron refinados o eliminados por completo. Además, tiene un valor único como pieza jugable. A diferencia de otras builds, esta fue publicada desde el inicio, no fue filtrada, no fue hackeada tampoco. Esto fue una declaración de intenciones de Valve que decía: esto es lo que estamos haciendo y si te gusta, prepárate para lo que viene. La build 061 es una de las versiones más misteriosas de Half-Life. A diferencia de la 052 que fue filtrada y está disponible, la 061 nunca fue lanzada al público, solo se conoce por menciones en documentos internos de Sierra y Valve. No hay imágenes, ni gameplays, ni archivos distribuidos, pero su existencia es clave para entender la evolución del proyecto. Se trata de una versión de transición. El equipo ya había descartado muchas de las ideas caóticas de la 052 y comenzaba a establecer una base jugable coherente. Aún no había narrativas integradas, pero sí una intención clara de construir una experiencia más estructurada. La IA de los enemigos estaba en desarrollo y algunos mapas empezaban a conectarse de forma lógica. La 061 representa ese momento en el que el equipo dejó de improvisar y empezó a consolidar. Los personajes secundarios ya tenían rutinas básicas, los scripts de eventos estaban menos rotos y el motor comenzaba a estabilizarse. Incluso se estaban probando sistemas rudimentarios de combate cuerpo a cuerpo y balance de armas. Aunque no podemos jugar esta versión, su importancia radica en el salto cualitativo que marcó. Fue el punto en que Half-Life dejó de ser un experimento técnico y comenzó a perfilarse como un videojuego real, con estructura, ritmo y diseño claro. Las semanas previas al lanzamiento de Half-Life fueron un caos controlado. El juego ya estaba casi terminado, pero las compilaciones internas seguían ajustándose a diario y, como suele pasar cuando hay muchas versiones circulando en paralelo, algunas de ellas terminaron filtradas. Una de las más conocidas es la build RC4, también llamada la 738. Fue compilada 3 días antes de la versión final y lanzada de forma ilegal por el grupo Wireless Class. La historia detrás de esta filtración es casi tan interesante como el contenido del juego. Al parecer, un empleado temporal en la empresa OEM copió el disco y lo hizo llegar al grupo. Así, miles de personas jugaron Half-Life antes de su lanzamiento oficial. La RC4 es prácticamente indiscutible de la versión retail, pero tiene diferencias menores: archivos internos extras, scripts sin usar y configuraciones por defectos y algunas texturas no finales. También incluye restos de builds anteriores como mapas de pruebas y assets huérfanos que no fueron limpiados. Más allá de la RC4, también existen otras builds internas de prueba que nunca fueron publicadas, pero de las que se tiene constancia por menciones de testers. Algunas tenían armas que fueron eliminadas al último momento y como una versión alternativa del Heavy Hand o una torreta portátil. También habían enemigos descartados, diálogos reescritos y zonas del juego que fueron completamente eliminadas o fusionadas con otras. Entre las carpetas de estas builds se han encontrado archivos con nombres en clave, textos comentados, mojos de juegos experimentales e incluso referencias a eventos que nunca llegaron al juego final. Uno de los aspectos más fascinantes de estas filtraciones es cómo revelan el pensamiento de los desarrolladores. Cada asset descartado, cada línea de código comentada muestra que hubo ideas que simplemente no encajaban. Algunas versiones tenían scripts que permitían a los científicos tomar decisiones propias o diálogos alternativos que cambiaban el tono de ciertas escenas claves. Estos cortes no fueron errores, fueron decisiones, y esas decisiones, aunque invisibles en el juego final, construyeron lo que hoy consideramos un clásico. Entre los muchos rumores que rodean el desarrollo de Half-Life, hay uno que ha capturado la imaginación de la comunidad, el llamado alfa desaparecida o alfa desconocida. No hay build confirmada con ese nombre ni archivos disponibles, pero múltiples fuentes, incluyendo ex empleados y modders veteranos, han mencionado una versión interna que era literalmente injugable. Según relatos, se trataba de una compilación interna
intermedia a la anterior de la 052. No tenía menú funcional, crasheaba constantemente y muchas texturas estaban reemplazadas por cubos grises o placeholders con mensajes de error. Los enemigos no reaccionaban, el jugador podía atravesar paredes y algunos scripts ejecutaban sonidos aleatorios sin sentidos. Esta versión no era una build de desarrollo estándar, era un caos generado tras meses de insertar y quitar contenido sin control, una especie de monstruo de código que nadie podía dominar. No hay pruebas sólidas, pero el mito del alfa desconocida encaja perfectamente con el estado general del desarrollo en esa época y, aunque probablemente nunca la veremos, su leyenda refuerza la idea de que antes de la obra maestra hubo una pesadilla técnica horrible. Half-Life es recordado como una obra maestra, pero su camino hasta este estatus fue cualquier cosa menos perfecto. Lo que hoy conocemos como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, o el padre de los FPS, nació del caos, del descarte constante y de una voluntad implacable por rehacer lo que no funcionaba. Cada alfa, beta, demo y build filtrada cuenta una parte de esta historia. Obviamente el equipo de Valve no tuvo miedo de destruir para construir, ni de cortar contenido prometedor si no servía en el juego completo. Ver estas builds hoy no es solo una curiosidad técnica, es una lección. Enseñan que detrás de cada clásico hay cientos de versiones que no llegaron a la versión final, que lo perfecto muchas veces nace de la acumulación de errores y que el desarrollo real está lleno de ideas descartadas por una buena razón. Si alguna vez jugaste Half-Life, lo que viste fue solo la superficie. Debajo hay años de intentos, de versiones paralelas, de experimento y de errores gloriosos. Suscríbete para más historias así y cuéntame en los comentarios cuál de estas builds te sorprendió más. Yo soy Marsh, un abrazo y hasta la próxima.